Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente acá compartiendo. Es una bendición que nos acompañe en este día y esperamos que sea un tiempo de mucha bendición. Amén. Dios me lo bendiga, amado hermano. Qué bendición podernos reunir nuevamente y poder compartir la palabra y seguir aprendiendo, ¿verdad? Bendiciones, hermanos. Que el Señor esté con cada uno de nosotros en este día, que el Espíritu Santo pueda abrirnos el entendimiento, abrirnos el corazón y abrirnos también a nosotros nuestra boca para poder transmitirle la palabra que el Señor quiere enseñarles este día. Amén, gloria a Dios. En esta mañana, amado hermano, este día queremos compartir con ustedes nuevamente, ¿verdad?, el discipulado sobre los actos proféticos y en la escuela profética, ¿verdad?, en el módulo 2, el tema 4 estamos, amado hermano, así que vamos a continuar estudiando y sea bienvenido. Amén. Amén. Como decía ya el pastor José Carlos, seguimos en la escuela profética, en el módulo 2, tema 4, y queremos presentarles un video para que nos sirva como de preámbulo para después seguir tocando algunos ejemplos de los actos proféticos y que también nos pueda ministrar el corazón, ya que es un video que la verdad nos ha dejado mucha enseñanza a nosotros, que ya lo vimos, pero queremos compartírselo para que a ustedes también les ministre y se les haga rema. Amén. Pero yo te lo repito, lo quiero recordar, porque si realmente alguien reconoce tu apostolado soy yo. El Señor me lo reveló y me mostró que el apóstol Otoniel Ríos Párez era como un Moisés, un libertador, y que cuando te dio la estafeta, tú eras un Josué que iba a conquistar. Porque a ti te mandaron a conquistar las ciudades. Y esta noche tú vienes a conquistar esta ciudad. El enemigo va a retroceder. Y entonces nosotros como iglesia te declaramos como un Josué, un apóstol guerrero. Pero le damos una orden a Josué y le dice: tira la jabalina a Jai, y Jai quiere decir ruinas. Entonces hoy tú vas a tirar la jabalina en este lugar para destruir las ruinas, porque van a venir tiempos mejores para nosotros, para esta iglesia, para esta iglesia. En Antigua Guatemala vas a ver quién es Dios. Entonces yo quiero por donde va y realmente dice que no te he dicho que este era el momento. Yo quiero hacer un acto profético porque el Señor me lo puso y yo sé que va a ser de mucha bendición y que esto va a impactar no solo a tu vida, sino que estamos declarando a las potestades que están vencidas. Amén. Si quieres vienes por aquí, pastor. Esto es tuyo. Esto es profético. No solo vas a tirar el jabalí en este lugar. Los continentes,
casi que quitar estructuras viejas para poner los fundamentos de los apóstoles y poder levantar el nombre del Señor Jesucristo, que se ha vituperado. Pero a ti te ha llamado el Señor a que levante la jabalina en esta noche y deshaga las obras del enemigo, porque Dios te ha capacitado para muchas cosas más. Ni te imaginas lo que vas a hacer, apóstol. Se te van a abrir puertas que tú no te imaginabas. Reyes que ni pensaban conocerte, que ni conocen Guatemala, para ver en alto el nombre del Señor Jesucristo, porque el poder va contigo. Dice el Señor. Dice el Señor que tu fidelidad te va a llevar lejos. Porque tal vez hay gente que sepa más palabras que tú, pero no ha sido fiel. Tú has sido fiel y has llorado. Porque has visto conciertos a tu alrededor que han fallado y tú no quieres fallar. Y le dices, Señor, ayuda. Porque esa responsabilidad que tengo es grande. Pero Dios está capacitando y cada día te está uniendo más. Porque tu ministerio es un ministerio del fuego. Vas a destruir los cerrojos y las cárceles serán abiertas en el nombre de Jesús. Así que ya me canso que ser guerrero. Aleluya. Ay, ¿me escuchan, hermanos? Sí, amén. Ay, hombre, mire qué tremendo, porque cuando estábamos viendo ese acto profético, veíamos varias cosas ahí, ¿verdad? Número uno es que es justamente uno de los ejemplos que nosotros traemos, un ministro de fuego, ¿verdad? Que bueno, mis hermanos van a exponer al respecto de ese ministro de fuego. Y al ver, fíjese, no es ninguna casualidad, hermano, al ver ese acto profético que usted vio a nuestro hermano profeta Huguito y obviamente nuestra cobertura del apóstol Sergio, vemos algo bien interesante. Al apóstol le dice que es un ministro de fuego. Y nosotros acá en nuestra casa Orem tuvimos la oportunidad de tener una figura como nuestro apóstol, ¿verdad? Como un Moisés, que usted sabe, hermano, cuando nuestro apóstol partió a la presencia del Señor, eh, justo ese día, hace un año atrás, él había dado una palabra por medio de un versículo y decía, he aquí mi siervo Moisés, ¿cómo es que decía? He aquí mi siervo Moisés, como que había fallecido, ¿verdad? Y le trasladaba la estafeta a Josué y que Josué iba a ser el encargado de pasar al pueblo a Canaán. Y usted mira hoy nuestro pastor, nuestra cobertura, nuestro pastor Rodrigo, es una figura de ese Josué, que le tocó en este tiempo su ministerio, así lo tenía el Señor, amado hermano, para que él fuera el que estuviera a la cabeza de esta iglesia, amado hermano, y que pues estamos ya pronto, ¿verdad? A que se dé el rapto de la iglesia, esa parucía que estamos anhelando y esperando. Y esa es la figura de pasar a Canaán. Entonces, a mí me sorprendía mucho eso. Y hay un elemento ahí muy importante que si yo no sé si usted le puso mucho la atención, es la fidelidad. Usted sabe, amado hermano, que la fidelidad del Señor la premia. Muchos son
¿Cómo dice el versículo? A ver, muchos son los llamados. Yo no sé si usted es de los muchos. Pocos los escogidos. Yo no sé si usted será de los pocos. Pero los fieles fueron contados con la palma de una mano. Y de esos 3 solo quedó uno. Entonces, mire, hermano, definitivamente el Señor premia la fidelidad. El Señor te va a premiar la fidelidad con tu cobertura. El Señor te va a premiar la fidelidad con tu líder. El Señor te va a premiar la fidelidad, amado hermano, de todo, en todo sentido, hasta con el mismo Señor, ¿verdad? El Señor va a premiar la fidelidad. Y ese rema, amado hermano, de verdad que impactó mucho, mucho mi corazón, porque nosotros amamos a nuestro pastor Rodrigo, ¿verdad? Es un siervo muy amado, y no es por estar acá, ¿verdad? Siendo, como decimos, yo, ¿verdad? Sino que yo he tenido la oportunidad de verlo crecer a él en su bueno, en el ministerio que el Señor lo puso, ¿verdad? Y me llamaba la atención esa palabra que el profeta Hugo declaraba, por cuanto ha sido fiel. Muchos sabrán que tienen revelación, que conocen, pero el Señor premia la fidelidad. Y yo creo que nuestro pastor también el Señor lo está premiando con la fidelidad que él tiene, con su cobertura, con nuestro apóstol, ¿verdad? Y de verdad, hermano, lo bendecimos. Si usted está en su casa, amado hermano, gloria a Dios, pero sea fiel a su cobertura. Bendígalo, hermano. Bendígalo y va a ver que el Señor lo va a empezar a bendecir a usted también. Recuerdes un principio, bendiciendo te bendeciré. Y con esta introducción, amado hermano, dejo paso para que mis hermanos también agreguen unos elementos importantes. Si usted vio ahí, hay varias cosas, ¿verdad?, que vamos a estar tocando al respecto de los actos proféticos, y por eso le pusimos ahí el video, ¿verdad? Así es que, hermanos, con todos los poderes, como decía nuestro apóstol, entrémosle con galleta. Amén. Mire qué bonito, definitivamente cuán importante son los profetas, ¿verdad? Porque el Señor los usa, les da la revelación y ellos saben en qué momento el Señor les habla y qué importante que también ellos son obedientes. Y como estamos hablando en sí los actos proféticos, como podemos ver aquí en la presentación, hay diferentes tipos de cosas que en la Biblia la ha relacionado con los actos proféticos. Una de ellas podemos ver que es ahí el aceite. Hemos estado estudiando que el aceite se ha utilizado para ungir, ya sea lugares, para ungir sacerdotes, utensilios, así como hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El aceite de la Santa Unción, ungir reyes también, así como lo veíamos en Samuel cuando fue llamado, ¿verdad? Y también es para ungir enfermos. Entonces, el Señor ha ocupado diferentes cosas para hacer, hablarnos y enseñarnos. También podemos ver que otra figura que hemos podido ver en la Biblia es la sal, es como un pacto. También nos dice que nosotros somos sal para sanar la tierra, así como dice en Mateo 5:13, que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y también podemos ver ahí que tenemos el vino, que la primera vez que se usó el vino fue en la provisión, ¿verdad? También para sanidad, cuando lo vemos en Lucas, cuando acercándose, en Lucas 10:3, cuando acercándose viendo sus heridas, echándole aceite y vino. También es como un pacto, también el vino, es como la celebración perpetua, como en Mateo 26, cuando dice, después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios, luego lo pasó a sus discípulos y qué bendición, porque ya estamos prontos a celebrar nuestra primera Santa Cena en nuestra casa, que vamos a celebrar fiesta, y el vino es un pacto prácticamente.
Y también podemos ver ahí que hay estacas, que eso nos sirve para ensanchamiento. La figura que la podemos ver en Isaías 54:2, cuando dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidos. También podemos ver la figura de los mantos, y eso lo podemos ver en 2 de Reyes 2:8, cuando tomó Elías su manto, lo dobló y lo golpeó en las aguas, y las que se apartaron de uno a otro lado, y ambos pasaron en seco. Y bueno, hay muchas figuras definitivamente. Podemos ver la vara. En Éxodo, cuando dice, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y lo que me llama la atención realmente de cada cosa que hemos ido viendo es que cada acto profético que se hace y que el Señor nos ha enseñado es, quizás la cualidad más que tienen todas es la fe, que tenemos que tener fe en lo que vamos a hacer. Pero también no podemos confundirnos y decir, porque cada profeta en un momento, un verdadero profeta recibe la palabra y lo hace, ¿verdad? No es que él va a estar planeando, mañana voy a hacer eso, sino que él recibe el rema, pero no es realmente que sea una doctrina. No es que vamos a decir, bueno, como él usó esto, yo también lo puedo usar, y como no es así, sino que el Señor le da la revelación al profeta para el acto que va a hacer. Así como vimos en el ejemplo, el video que vimos al principio, pues el profeta Huguito, él recibió la revelación del Señor para poder hacer eso. No es de que vamos a decir, voy a planear hacer esto, ¿verdad? De ahí podemos ver también que hay armas, hay la espada, están las flechas, también están el chofar. En una de ellas, ella se ocupó en Josué 6:8-9, donde dice que el chofar es tocado en batalla y simbólicamente representa la presencia eterna del Señor. Y también podemos ver de que se pueden usar, bueno, se usaron en la palabra, ¿verdad? Hay banderas y sí, hay infinidad de cosas, pero no, lo que sí quiero que les quede en su corazón es de que no podemos convertir ese tipo de situaciones como en costumbres, no porque realmente no es una o costumbres o tradiciones, ¿verdad? Que podemos decir, bueno, como dicen que el aceite es para eso, no, sino que hay una revelación del por qué hacer X cosa en un determinado momento. Y como les decía, definitivamente el profeta tiene que recibir ese rema para entregar eso. No es de que esto, o sea, en sí esto sea doctrina. Amén. Y no sé qué otra cosa se me quedó de la figura aquí. Bueno, está la harina también, están los panderos, aleluya. Está el pandero también, que más adelante vamos a ver que se utiliza también la danza profética, que se utiliza también la alabanza profética, pero eso ya es otro tema, ese es como un adelanto. No sé si mis hermanos quieren agregar algo a esto. Bueno, tal vez aunando un poco más al video que vimos, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, como decía Manita Celina, no era algo que pues salió del corazón, o sea, perdón, sí es del corazón, ¿verdad? Pero tal vez, tal vez, perdón, eliminemos eso, por favor. No fue un deseo, ¿verdad? No fue un No, impulso. no fue un impulso, algo carnal, ¿verdad? Una emoción, sino que él dijo, yo recibí del Señor. Y si usted mira todo ese rema, hermano, porque obviamente por el tiempo no lo podemos poner todo, ¿verdad? Él comienza con un testimonio reconociendo el ministerio apostólico de nuestro apóstol Sergio, ¿verdad? Que le pasó la estafeta a nuestro apóstol Otoniel a él. Algo que él mencionaba también era que el versículo, ¿verdad, hermanita Sandrita? Usted tiene ahí el versículo para que usted tenga también la base bíblica, ¿verdad? Y el año también, hermanita Sandrita, tiene ese dato El, por ahí. el año es el año 2009, fue hace 11 años, fue el año de la gracia.
Y la base bíblica, ¿verdad? Porque todo acto profético, como ya lo habíamos estudiado anteriormente, tiene que tener su base en la palabra profética más segura. Y está basado en Josué 8:18. Y dice así: entonces Jehová dijo a Josué, extiende la jabalina que tienes en tu mano hacia la ciudad de Jai, porque la he entregado en tus manos. Y Josué extendió la jabalina que tenía en su mano hacia la ciudad. O sea que le dan una instrucción profética y Josué obedeció. Entonces, esa es la base bíblica y lo que me llamaba a mí la atención y tocaba mi corazón es cuando le dice, el profeta Huguito le dice, a ti te ha llamado el Señor a que levantes la jabalina. El Señor te ha capacitado y el poder de Él irá contigo, porque dice el Señor que tu fidelidad te llevará lejos. Entonces, esta palabra, retomémosla nosotros en nuestro corazón. Cuán importante es la fidelidad para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Y viendo igual ese acto profético, como decía nuestro pastor José Carlos, nos recordábamos que, digamos, hubo un traspaso de una estafeta, ¿verdad?, de nuestro apóstol Jorgito a nuestro pastor Rodrigo. Y él lo comentó, nuestro pastor José Carlos, y la base bíblica también está en Josué 1, del 2 al 5, donde dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y esta palabra queremos traerla a la memoria, abriendo el libro de las memorias este día para nuestro pastor Rodrigo, que cuando él recibió esa estafeta, le entregó nuestro apóstol el pueblo y le recordaba que así como había estado con él, iba a estar con nuestro pastor Rodrigo. Y realmente es nuestra cobertura y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Eso es bien importante, hermanos, porque, y perdón que nos detengamos un poquito aquí en esto, ¿verdad? Porque si usted reconoció y fue fiel al siervo, ¿verdad? Nuestro apóstol Jorgito, y reconoce que la estafeta fue entregada a nuestro pastor Rodrigo, la fidelidad, la misma fidelidad que usted mostró con nuestro apóstol Jorge, debemos tener también con nuestro pastor Rodrigo, ¿verdad? Sabiendo que estamos honrando lo que el Señor ha dejado para nosotros, ¿verdad? Que reconocemos cobertura. Y precisamente por eso, la fidelidad, la fidelidad, la fidelidad. Amén. Amén. Bueno, algo más que agregar ahí, hermanitos, o le entramos ya. Entrémosle ya mejor, ¿verdad? Porque sí. Sí, se nos va el tiempo. Bueno, uno de los actos proféticos que queremos compartir con ustedes es el manto de Elías y de Eliseo. Y la base bíblica la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 10 y el 13. Y dice así, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no.
dice, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Entonces, nuestro hermano Henry nos va a iniciar, digamos, dándonos como lo que él recibió, digamos, de este acto profético, ¿verdad? Entre Elías y Eliseo, y allí el elemento que vemos es el manto. Nos lo explicó nuestra hermana Celina, el elemento profético es el manto. Sí, hermano Henry. Amén. Justamente lo que hemos estado hablando es este día, ¿verdad? Cómo el apóstol Jorgito dejó el legado en el pastor Rodrigo. Y aquí justamente lo que pasa en este acto profético, Elías dándole el manto, ¿verdad? A Eliseo, trasladándole la estafeta, ese legado. Y sin duda alguna, esto fue ya la culminación de la formación y fue donde a él se le fue entregada la estafeta. Pero también, sin duda alguna, él lo formó, hubo una formación, ¿verdad? Porque él caminó con Elías. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 19, dice que le indicó que iba a ser profeta y fue la primera vez que le puso el manto encima. Entonces, lo primero que hizo Eliseo fue ir y dejar el pasado atrás, ¿verdad? Y seguirlo. Eso fue lo primero que él hizo. Luego fue formado porque, sin duda alguna, Elías en el camino fue haciendo cualquier cantidad de milagros, cualquier cantidad de actos proféticos. Y todo esto, él lo iba aprendiendo, ¿verdad? Entonces, vemos en Segunda de Reyes 2:6, ya cuando estaban por cruzar el río Jordán, Elías le dice, te ruego, quédate aquí, le dice a Eliseo. Pero Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no me apartaré de ti, le dice. Entonces, eso lo llevó a Elías a decirle, bueno, vamos, ¿verdad? Y dice que cruzaron el río Jordán y entonces le dice, ¿qué es lo que quieres, verdad? Y entonces lo que me llamaba la atención a mí es que le dice él, ¿verdad? Que quiere una doble porción. Le dice Eliseo a Elías, quiero una doble porción de tu espíritu. Pero viene Elías y le dice, dura cosa me has pedido. Y le dice, si me vieres cuando yo fuere llevado, ¿verdad? ¿Por qué le dice si me vieres? Como dándole a entender, me vas a tener que ver en el espíritu, no con tus ojos naturales. Entonces eso me llevaba a mí a pensar también que el acto profético definitivamente se hace en el espíritu, ¿verdad? Y él tenía que verlo con unos ojos espirituales, porque lo que él iba a ver, definitivamente alguien que esté no muy consagrado, alguien que no esté en el espíritu, podría quizás hasta enloquecer, ¿verdad? O podría pasar cualquier otra situación por no haber recibido ese acto profético en el espíritu. Entonces eso meditaba yo, que los actos proféticos, la hermana Celina decía, el elemento común, ¿verdad? Que vemos es la fe, pero también el estar en el espíritu, ¿verdad? Veíamos ahí al profeta Huguito, que él definitivamente estaba en el espíritu, haciendo un acto profético, al apóstol Sergio, que también sin duda alguna estaba en el espíritu, porque si no, el que lo está haciendo lo hace en el espíritu, pero aquel que está recibiendo o que está viendo no está en el espíritu, puede tender a no creer, ¿verdad? Por ejemplo, se me viene ahorita un ejemplo, ¿verdad? A alguien que quizá lo van a nombrar evangelista y quizá le quitan los zapatos ahí delante de todos, ¿verdad? Y le ponen unas sandalias. Y el que está en el espíritu lo agarra, ¿verdad? Y dice, sí, este acto profético quiere decir de que él va a ser un evangelista,
pero aquel que quizás no está en el espíritu, lo primero que le va a ver son los juanetes, ¿verdad? O que lleva los calcetines rotos. Entonces, definitivamente, los actos proféticos tienen que ser, tenemos que estar en el espíritu, tanto el que lo hace como el que lo recibe. Amén. Y quería aportar también algo, digamos, como antecedente, ¿verdad? Antes que llegara, digamos, a esta conversación que tiene Eliseo con Elías, que cuando Elías le da el llamamiento, a Eliseo le tira el manto, y el manto también es figura de cobertura. Y Eliseo no estaba desocupado, estaba trabajando. Dice que tenía 12 yuntas de bueyes y estaba con sus padres. Era un hombre ocupadísimo. Sin embargo, recibe el llamamiento y solamente le dijo, bueno, voy a despedirme, ¿verdad?, de mis padres, y dejó finiquitado, digamos, esos bueyes, hizo, los cocinó y los repartió, ¿verdad? Porque quizás en su momento dice, me puedo arrepentir de irme a ese llamamiento y no quiero dejar nada atrás. Quemó, digamos, por decir algo, su pasado, lo que dejaba atrás, y siguió el llamamiento. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, estoy tan ocupado trabajando y no tengo tiempo para cubrir mi llamamiento? No tengo tiempo para hacer lo que el Señor me ha encomendado que haga. Y así que, hermanos, entre más ocupados estemos, el Señor más trabajo nos va a dar, y gloria a Dios por eso. Y en esa cobertura, en ese manto, lo sigue. Y una de las características del profeta, digamos, es que tiene un carácter fuerte, decidido. Y Elías era así. Y no trataba, digamos así, de corazoncito, venga, perdone, ¿verdad?, a Eliseo, sino que en todo eso, el caminar y lo que nos cuenta nuestro hermano Henry, decía, no, quédate aquí, si ya no quiero que vayas conmigo, mejor quédate aquí. Y él seguía detrás de quien le estaba enseñando su ministerio, ¿verdad? Y dice la escritura que le servía. Entonces dígame que en este momento de este acto profético, ¿cómo Elías no podía dejarle un legado a Eliseo si realmente le había servido? Y había recorrido todo su caminar con él, había visto sus enseñanzas, había visto sus milagros, sus actos proféticos, y lo estaba entrenando, Y llega ese momento donde él le dice que quiere una doble porción. Y así como dice hermano Henry, él tenía que abrirle los ojos, porque dice, si me vieres, o sea, con los ojos espirituales. Y cosa bien importante, que Eliseo, en todo lo que vemos en Reyes, nunca le dijo padre a Elías. Nunca. Y los demás profetas de la escuela de profetas le decía, ¿y no te has dado cuenta que tu Señor ya va a ser quitado de ti? Y él le decía, sí, guarden silencio, yo ya sé. Pero hasta el momento en que Elías fue arrebatado, Eliseo tiene una expresión y le gritó, ¿verdad? Padre mío, el carro de Israel y su gente a caballo. Hasta el momento que su cobertura en ese momento le fue quitada, hasta ese momento lo reconoció como padre, porque el Padre mío no era para el Señor, era para Elías, que le estaba siendo arrebatado en ese momento. Entonces, pero también hermano Henry tiene una figura bien linda en cuanto dice que se paró a la orilla del Jordán. Amén. Estábamos estudiando un poquitito el día de ayer y vimos en Segunda de Reyes 2:2 que dice que estaban en Betel
Y fue la primera vez que Elías le dice a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, ¿verdad? ¿Por qué le decía, te ruego que te quedes aquí? Como insistiéndole, ¿verdad? Pero vemos que Eliseo no desmayó y siguió avanzando. Entonces veíamos que Betel significa casa de Dios, que es templo, ¿verdad? Y podríamos ver ahí que es el atrio. Luego avanzaron, dice, y se fueron a Jericó. Y en Jericó Elías le dice, quédate aquí, te ruego que te quedes aquí. Y él no, él quiso seguir avanzando. Y Jericó veíamos que podría ser figura del alma, porque fue la primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel con Josué, precisamente, que ahorita acabamos de hablar de él. Entonces, vemos ahí que podría ser el lugar santo en figura, ¿verdad, amado hermano? Y después llega al momento frontera, ¿verdad? Ese lugar frontera donde hemos oído que han pasado cualquier cantidad de milagros. Por ejemplo, ahí fue donde Naamán fue y se sumergió 7 veces y fue sano, ¿verdad? Quedó limpio de la lepra. Entonces, veíamos que el río Jordán podría ser figura del Espíritu, porque dice que allá en Génesis 1:2 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. También vemos allá en Marcos que cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo, precisamente allá al río Jordán, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre de él. Entonces podríamos ver que es el lugar santísimo. Entonces, cabal, justamente lo que hablaba antes, ¿verdad? Que los actos proféticos se hacen en el espíritu, porque en Betel no le dijo, ahora pídeme lo que quieras. Luego, o sea, figura del atrio, ¿verdad? Luego avanzaron al lugar santo y tampoco le dijo, pídeme lo que quieres. Pero ya cuando llegaron al lugar santísimo, al río Jordán, entonces pasaron y le dice, ahora sí, ahora estamos en el lugar santo, ahora en el lugar santísimo, ahora sí pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y también veíamos ahí la figura de la reina de Esther, ¿verdad? Cuando se le extendió el cetro de misericordia, ¿verdad? Que le dijo, ahora pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino te daré. Entonces, qué figura más tremenda esta que vimos aquí, y era justamente para traerlo todo esto a colación, para darnos a entender de que los actos proféticos se hacen en el Espíritu, en el lugar santísimo. Sí, y eso también, aunando ahí un poquito a eso, hermanos, es porque veíamos que el atrio y el lugar santo está cuerpo y alma. Cuerpo más alma es igual a ver, cuerpo más alma es igual a Carne. carne, exacto. Entonces, en la carne no se puede hacer un acto profético, porque si usted ve que es ¿cómo se? En el cuerpo más el alma, es algo carnal. O sea, usted ve los actos proféticos, entre comillas, ¿verdad? Proféticos que hacen ahí en YouTube, que sacan una escoba y la escoba bendecida, sacan un martillo y le pegan la cabeza a los hermanos y es el pastor ahí, ¿verdad? Sacan cualquier cosa, hermano, cualquier cosa, pero es en la carne, ¿verdad? Es en los deseos, a lo mejor, del corazón del hombre, ¿verdad? Pero el deseo del corazón de Dios está en el espíritu, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas cosas, hermano, que de verdad hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Lo que decían mis hermanos, lo de Eliseo, que ahí decía yo, ¿verdad? Habla, Padre, y eso solo los oremitas sabemos qué significa, porque definitivamente, definitivamente, hermano, a veces nos hacemos los quites, que estoy ocupado, que no sé qué, que tengo que atender aquí a mis padres, que el trabajo, que no sé qué, que no sé qué, pero
pero debemos de entender que si el Señor nos ha llamado a un ministerio, nos quiere completo, ¿verdad? O sea, que Él quiere que salgamos del compromiso con el mundo, pero que en su reino también trabajemos así como lo hacemos, más, ¿verdad? Más como lo hacemos en el mundo, o sea, porque ahí es donde el Señor mira la fidelidad, ahí es donde el Señor mira la humillación que decía Manito Henry con el río del Jordán, ¿verdad? Porque Jordán significa humillación y ahí también veíamos que fue donde Naamán se metió y se sumergió 7 veces. Otro elemento también que mencionaba el Manito Henry es que fueron 3 lugares en los cuales pasó Eliseo con Elías y fíjese que hay un factor común que es el número 3, ¿verdad? No sé si aquí, hermanita Sandrita, o en el siguiente ejemplo es que volvemos a ver el número 3, ¿verdad? Sí, yo creo que es en el otro, ¿verdad? Sí, No en sé el si, siguiente, no sé en si el siguiente. hay algo más aquí que se nos quede en este ejemplo, hermano. Si el tiempo Sí, va corriendo. sí, solo quería aportar acá que Eliseo, lo que él le pide, ¿verdad? Es una doble porción del espíritu. No le pide el manto, ¿verdad? Que vimos que el manto es un elemento. Por lo tanto, y nuestro apóstol Sergio nos lo dice a cada momento, que son elementos que podemos utilizar, elementos proféticos, pero el manto en sí no tiene el poder del espíritu. La unción está en el espíritu. Entonces la unción que tenía Elías le pasó al espíritu de Eliseo, ¿verdad? Que el elemento que distinguía la unción que tenía Elías era el manto. Entonces, pero no tenemos que mitificar los elementos, ¿verdad? Y así como dijo hermana Celina, volverlos tradiciones o que siempre va a ser así. Amén. Solo quería aportar, se me venía a mí en la mente, primero, ver, es impresionante la convicción que tenía, ¿verdad? De anhelar esa bendición y de decir que no se aparte de él. Yo me imagino que él ni dormía por estar pendiente, ¿verdad? De no separarse. Y también decía yo, pues sí, que nosotros cuando llegamos a la casa Orén, cada uno de nosotros, y pedimos cobertura, el pastor o el apóstol en aquel momento lo que hace es pasar a la familia al frente y orar por esa familia y dar esa cobertura. Y no es que nos van a poner así un manto físico, ¿verdad? Pero sí viene y ora por nosotros y nos cubre bajo su misma cobertura, ¿verdad? Y esa es la bendición que nosotros también tenemos. Entonces, eso me recordaba a mí porque siempre que una familia llega y quiere estar bajo la cobertura de Orén, pues la familia completa pasa al frente, la congregación y el pastor, pues ora por ellos y extiende su cobertura sobre la familia. Amén. Amén. Bueno, veamos el siguiente ejemplo porque Bueno, el siguiente ejemplo, tanto. continuamos con Eliseo, es la flecha de Eliseo. O sea, aquí el elemento es la flecha. Y Y mire, está, digamos, en el... ¿Mande? y mire qué tremendo porque esto es casi similar a lo que hizo bueno, aquel fue la aljaba era, ¿verdad? Lo Jabalina. que hizo, la jabalina, lo que hizo, perdón, la jabalina, lo que hizo el profeta Huguito, pero es siempre de lanzar, ¿verdad? Y aquí también a Eliseo le dice que lance también, ¿verdad? Sí, hermanita, perdón. Sí, bueno, acá dice que estaba el rey de Israel, ¿verdad? Y estaba enfermo. Perdón, estaba Eliseo con el rey, y el que estaba enfermo era ya Eliseo, ya estaba anciano, y dice que ya tenía la enfermedad por la que debía de morir. Y él tenía, digamos, en su ser que a él le habían dejado un legado, ¿verdad? Él había recibido la estafeta de su padre espiritual, Elías. Entonces él aquí ya estaba muriendo y él quería dejarle, digamos, en este caso, algo al rey que él había acompañado, ¿verdad? Por tanto tiempo. Acordémonos que antes estaba la figura del rey y el profeta sirviéndole, digamos, y dirigiendo las estrategias de los reyes. Y entonces dice que Eliseo le dice que tomara, pone en tu mano un arco,
y puso, dice, su mano sobre el arco, el rey. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y le dijo, abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Entonces Eliseo le dijo, tira, y él tiró. Y Eliseo le dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Y aquí vemos, digamos, que hay una ventana que está abierta. Y ahí ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa tener ventanas abiertas? ¿Verdad? Que como figura del cielo abierto, porque por esas ventanas entra la bendición. Igual miraba esa ventana hacia el oriente donde sale el sol. Les comentaba yo a los hermanos que cuando llegamos al lugar donde estaba la iglesia Orem, nuestro apóstol dijo, ¿verdad? Que el monte iba a estar dirigido hacia el oriente, y así estaba, hacia los ventanales, está dirigido hacia el oriente, porque era el rema que nuestro apóstol había recibido, porque pudo ubicar el monte en cualquier lado de ese lugar. Sin embargo, está dirigido hacia el oriente, ¿verdad? Donde sale el sol. Entonces, y ahí vemos los elementos, vemos el arco, vemos la flecha. Y también le dice que la tire. Más adelante vemos que le dice que golpee esas flechas en el suelo. Entonces, ¿cuántas veces la golpeó, hermano Henry? ¿Hizo caso el rey o no hizo caso? ¿Fue obediente? ¿Tuvo fe? 3 veces la golpeó. 3 veces. La golpeó 3 veces. ¿Y cuál era la unción que tenía Eliseo? Doble porción. Entonces, si él le decía flecha de victoria y dice el Señor, y flecha de victoria sobre Aram, ahí le estaba diciendo 2 veces, ahí estaba hablando de la doble porción que le iba a dar, pero el rey no le comprendió, ¿verdad? Lo que Eliseo quería decirle y solo golpeó, digamos, las saetas en el suelo 3 veces. Y después él le dice, Eliseo dice que se enojó. Y un poco recapacitando, ¿por qué pudo haberse enojado? Qué raro que un profeta se enoje. Bueno, es parte de sus características. Se enojó porque él recibió la estafeta, pero él allí no podía dejarle su estafeta profética al rey, porque no le comprendió completamente todo el acto profético que él quería hacer. Y cuando le dice que abra la ventana hacia el oriente y tirara esas flechas, hermano, allí nos estaba pasando la estafeta a nosotros, hacia las futuras generaciones. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que podemos haber recibido ese legado que dejó este profeta. Porque así como el Salmo dice, ¿verdad? Que como flechas en la aljaba del valiente, así son los hijos. Entonces, él estaba tirando esas flechas para los hijos de las generaciones futuras, porque en ese momento no tenía quien dejarle un legado, Eliseo. ¿Algo más, hermana Celina? Hermano Henry. Hermana Celina. Bueno, miren. Amén. Definitivamente, como no se iba a enojar el profeta, ¿verdad? Porque él dudó, hubo duda. Y entonces y lo hizo quizás solo por decir, lo voy a hacer, ¿verdad? Y el profeta lo que quería que lo hiciera muchas veces. Entonces, ¿qué nos deja? Bueno, yo recibo, ¿verdad? Que debemos de creer en la palabra. Debemos de recibir lo que el Señor nos da y tomar autoridad sobre ello. Y por eso es que hemos estado hablando anteriormente del discernimiento y todo, porque si nosotros sabemos que si recibimos un acto profético nosotros, y es para nosotros y viene del Señor, nosotros lo vamos a recibir y vamos a percibir que viene del Señor. Y debemos tomarlo con autoridad,
debemos de creerlo nosotros mismos. Y eso fue lo que pasó en eso, ¿verdad? Y es muy bonito porque la figura de la flecha, ¿verdad? Que también es que abren caminos. Las flechas van rompiendo y lo que tenía que hacer es que tenía que ir lo más lejos y es lo que decía la hermana Sandrita, ¿verdad? Que eso fue lo que nos dio la bendición a nosotros, amén. Pero tenemos que tener la convicción, tenemos que tener fe cuando una palabra o un acto profético viene del Señor. Tenemos que aprender a identificar y cuán importante realmente es el discernimiento y estar constantemente buscando al Señor para saber en qué momento va a venir esa bendición y arrebatarla, porque no podemos dejar pasar muchas oportunidades que tal vez es para nosotros, sino que tenemos que arrebatar las bendiciones. Amén. Amén. Fíjense que yo aquí veo que, por ejemplo, el rey fue obediente porque lo hizo, pero lo hizo a medias. ¿Y cuántas veces hemos tenido la oportunidad de estar en una atmósfera con una unción extraordinaria, donde han habido actos proféticos y que quizá por pena o no lo hacemos, o por pena que vean que no nos levantamos, lo hacemos, pero lo hacemos quizás a medias. Y el Señor nos quiere bendecir el doble. Y entonces, y solo logramos tal vez una parte porque solo es porque fuimos obedientes, pero nos faltó la fe para hacer el doble de lo que fue puesto en el corazón del ministro para poder bendecir y tener una victoria completa, ¿verdad? Amén. Y vemos y lo compartía nuestro hermano Henry, que él decía que él veía que el arco y la flecha es como cuando se lanza una palabra, y se lanza la palabra profética, la palabra del Señor, pero no la tomamos, ¿verdad? Sino que es lanzada y rompe como un golpe contra el viento y es tirada y como va de parte del Señor, tenemos victoria contra los enemigos. Pero si solo estamos muchas veces de espectadores, pero no realmente con un corazón como el que el Señor quiere que tengamos hacia lo que Él nos ministra, definitivamente no vamos a tener la victoria que nosotros esperamos ni para la que el Señor nos está preparando. Amén. Sí, cuando estábamos estudiando esto, estábamos compartiendo, ¿verdad? Que podíamos ver la figura ahí del arco, que es como la boca, ¿verdad? Y la flecha, las palabras. Entonces dice que cuando lanzaron, entonces lo que estaba haciendo el profeta es lanzar palabra de victoria, porque él decía flecha de victoria cuando lanzaban, ¿verdad? Entonces lanzaba la palabra, palabras de victoria, algunas versiones dice palabra de salvación. Entonces, pero él le agarró las manos, ¿verdad? Y le dijo, así es como se hace. Él trataba la manera de dejarle a él la estafeta y le impuso, podemos ver ahí la figura también, que le impuso manos y le dijo, así lo vas a hacer. Y después vemos ahí porque este es Segunda de Reyes 13:17, pero después nos vamos un poquito abajo en el 18, dice, y le volvió a decir al rey, ¿verdad? Toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea. Entonces veíamos ahí que él le enseñó, le dijo, vaya, así se hace, así se tiran las flechas, le agarró las manos, pero después le dijo, ahora tómalas tú, ahora toma las flechas en tus manos y golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces, dice, y se detuvo. Pero cuando veíamos la palabra ahí golpea, dice que es del H559, que esta palabra quiere decir afirmar, quiere decir anunciar, quiere decir proclamar, quiere decir proferir. Y tierra quiere decir campo, ¿verdad, hermano? Hemos sido enseñados que la tierra quiere decir campo, es figura también del mundo.
Entonces lo que él le estaba diciendo, cuando le decía golpea, le decía tú vas a anunciar, tú vas a proclamar, vas a proferir. Cuando tus enemigos, los del mundo, vengan, tú vas a proclamar, tú vas a proferir palabras. ¿Para qué? Para derrotarlos, ¿verdad? Él le estaba enseñando cómo enfrentarse a sus enemigos y le estaba dando la estrategia para vencerlos. Pero luego él se enoja porque solo golpeó 3 veces. Y vemos ahí en la palabra esa golpea, que también dice que tiene una raíz primaria que es permanecer. Entonces, ¿cuántas veces debía él de golpear? La hermana Sandrita decía, ¿verdad? Él golpeó 3 veces y quizá Eliseo le dijo 6 porque él siempre veía el doble, ¿verdad? De lo que alguien podía ver, él veía siempre el doble. Pero es una figura tremenda, amado hermano, para este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántas veces debemos de golpear? Dice ahí que la raíz primaria es permanecer. Entonces, ¿cuántas veces? Todos los días golpear, todos los días permanecer, tener palabras de victoria, palabras de salvación, y también dice que es anunciar al mundo. ¿Anunciar qué? Buenas nuevas, amado hermano. Mire qué bendición hay en este acto profético. Y es que a veces el acto profético se nos da, pero hay que, por eso decíamos, va a recibirlo en el espíritu, porque a veces quizá no lo comprendemos o a veces solo comprendemos parte de, pero la revelación del espíritu puede venir y puede seguir abundándonos y dándonos más de este acto profético, nos sigue revelando y revelando. Y eso es lo que podíamos ver de acá, del acto profético de la flecha de Eliseo. Amén. Yo quería señalar algo, puchis, pero el tiempo sí ya, ay, nos está comiendo mucho con esto. Pero igual, quería remarcar algunas cosas que mencionaban mis hermanos, ¿verdad? Número uno, fíjese que dice que, y él tiró, hay una acción que hace quien está recibiendo el acto profético y el que está declarando, obviamente el siervo, ¿verdad? Es el que tenía la unción para abrir, por decirlo así, ¿verdad? El mundo espiritual y atraer al mundo terrenal, ¿verdad? Fíjese que, como decía hermanita Celina, ¿verdad? Lástima que el rey no le creyó muchito y solo golpeó 3 veces, ¿verdad? Ahora, fíjese que tremendo, porque aquí es como uno recibe el acto profético, decía hermanita Sandrita. A veces nos pasan adelante o haga aquí, ¿verdad? Traiga los documentos, traiga, ponga en esta hoja, no sé qué, que no sé cuándo. Y a veces por la pena, ahí nos quedamos sentaditos, ahí medio levantamos la manita y no lo hacemos. Entonces pasa como este rey. El Señor te va a bendecir, pero no como Él quiere bendecirnos, ¿verdad? Te va a bendecir, pero tu medida de fe fue chiquitica, así, poquitita. Pero el Señor quería que tú aumentaras la fe, ¿verdad? O sea, pídele al Señor, ¿verdad? Aumentanos la fe y lo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces, ¿verdad? O sea, eso quiero remarcar aquí, hermanos. O sea, la fe es un factor también muy importante. Está bien la obediencia, pero la fe también, amado hermano, juega un papel muy importante. Ahora, eso viéndolo desde esa perspectiva, ¿verdad? Mi apóstol siempre me decía, hay que darle vuelta al prisma, ¿verdad? Para verlo desde muchos ángulos. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que debido a que no tenía este siervo, ¿verdad? A quien dejarle la estafeta, eso fue algo que se trasladó para este tiempo también, ¿verdad? Y veíamos que en este tiempo, en el 2020, en este tiempo, amado hermano, en este último tiempo, esas saetas fueron lanzadas y tú, amado hermano, tú, joven que estás ahí, que anhelas del Señor, que anhelas que el Señor te use, o tú, amado hermano o amada hermana que profetizabas antes y que te movías en esta unción, o que
estabas ejercitando el don, pero que por cuestiones de cuarentena, por cuestiones de cuarentena, eh, a lo mejor el pozo fue tapado, pero hoy se tiene que destapar el pozo para que tú sigas, amado hermano, ese legado, para que tú sigas esa unción, para que tú recibas hoy en este tiempo. Amén. Eh, Híjole, hermanos, el tiempo se nos fue. Solo vimos dos ejemplos, pero Sí, ¿cuál seguía, hermanita Sandrita? seguía el matrimonio de Oseas A la mano, ese está y cardíaco. los huesos secos. Hagamos, Mm, hagamos una cosa. Dejémonos para el siguiente domingo. Vamos a tomar quizás unos 15 minutos, pero sí, 15 minutos. Pero es que el de amor está cardíaco, hermano Henry. Ya lo vio, ¿ah? Sí, sí, amén. amén. Está cardíaco eso. Dejémoslo así, 15 minutos para estos dos, más que todo el de amor, porque ese sí está tremendo. ¿Y cuál otro me dijo? Perdón. El de El Oseas. valle de los huesos secos. El Valle de los Huesos, sí, la verdad que los dos están cardíacos. eh, Bueno, démosle 10 minutos y 10 minutos para el próximo tema. Y Iniciamos el siguiente. iniciamos que era La alabanza profética. la alabanza y la danza, ¿verdad? Híjole, hermano. Sí. Bueno, hermano, le hacemos la atenta invitación para que no se pierda, ¿verdad? El siguiente episodio, Sí. el siguiente tema. Pero no sé si aquí también hay algo tremendo, ¿verdad, manita Sandrita? Y quizás quisiera que cerrara con eso. ¿Se acuerda? Sí, Ven. bueno, algo que, y sí nos lo enseñó nuestro apóstol hasta su último día, es que acá dice que Eliseo ya estaba a punto de morir, ¿ve? De hecho fue lo último que hizo. Y no por eso dijo, no voy a servirle a mi Señor. No por eso dejó de hacer lo que le correspondía en su ministerio. Igual, ¿verdad? Nuestro apóstol hasta el último día al pie del cañón. De hecho, comentábamos, ¿verdad? Que nos ministró Santa Cena y lo hizo con toda propiedad. Y qué bueno, digamos, tener una cobertura que nos enseñe, que puso sus manos en las manos nuestras para enseñarnos a usar el arco, para enseñarnos a lanzar flechas, para enseñarnos a tener victoria. No podemos decir que porque con una simple gripe no voy y cumplo, digamos, mi privilegio, o porque ¿qué? Pasa algo y no voy. Cuando acá, digamos, no digamos nuestro apóstol Jorgito, sino que veamos el ejemplo al borde de la muerte y todavía estaba imponiendo manos, ¿ve? Enseñándole a otros que el Señor nos permita hasta el último día de nuestras vidas servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que ese sea realmente la enseñanza que quede en nuestro corazón, ¿verdad? No importa lo ocupado, no importa nuestra frontera, porque Él conoce nuestros límites. Hasta el último momento, servirle al Rey. Amén. Amén, gloria a Dios. Igual nuestro apóstol Otoniel Ríos dice los siervos que estaban con él, que él estaba en cama y con oxígeno, el tanque de oxígeno, y entraban por minutos y se quitaba el respirador y les daba la enseñanza, que anotaran lo último que estaba recibiendo. Qué tremendo, hermano, llegar a ese nivel definitivamente. Primero Dios, como dice Manita Sandrita, podamos llegar nosotros a ese nivel, ¿verdad? Pero yo preferiría mejor que el Señor venga primero. Sí, amén. Bueno, hermanos, y nos vamos despidiendo entonces. Ladies first. Bueno, Dios me los bendiga.
a todos y espero que este tiempo haya sido de mucha bendición. Nos esperamos el próximo domingo. Bendiciones. Hasta el próximo domingo y continuaremos pues con los dos últimos actos proféticos, ¿verdad? Que vamos a comentarles, no porque en la Biblia hay muchísimos más, pero también tenemos que continuar con el programa de nuestra enseñanza de la Escuela Profética, que esperamos Dios haya hablado a su corazón. Dios les bendiga, amados hermanos. Este tema definitivamente ha sido bien sabroso, bien deleitoso, ¿verdad? Y van a disculpar también de que tratamos de avanzar, ¿verdad? Pero siempre nos detenemos. El Señor tiene un propósito definitivamente y Él sabe cómo lleva las cosas y el por qué nos hemos detenido un poquitito en cada ejemplo, ¿verdad? Pero ha sido en lo personal de mucha bendición, de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje y esperamos también que usted también pueda aprender juntamente con nosotros, ¿verdad, amado hermano? Dios me lo bendiga. Amén, así es. Entonces, nos vemos en vivo y por transmisión en Facebook Live, amado hermano, del servicio de Santa Cena. Así que, amado hermano, si usted nos va a acompañar en vivo, ¿verdad? O sea, usted va a llegar a la iglesia, pues gloria a Dios, sea bienvenido, siempre guardando el protocolo, hermano, de bioseguridad, ¿verdad? En todo tiempo, en todo momento. Y si usted se va a quedar en su casita, amado hermano, y va a sintonizar la señal por medio de Facebook Live, prepare ahí, hermano, su juguito con uvas, su mesita, ¿verdad? Con panito, con galletitas, lo que el Señor le haya permitido a usted tener, amado hermano. Así que culto a las 9:30 y a las 4, 2 tiempos, amado hermano, de bendición este domingo. Amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos hasta la próxima. Dios bendiga. Amén. Amén.